¿Cómo andan? Esto es Crónicas del Misterio. Con ustedes, Yaman. Y hoy vamos a ir a la ciudad de La Plata a ver a un investigador del fenómeno OVNI, Carlos Ferguson. Él va a presentar dos libros, OVNIs en la ciudad de La Plata y Aterrizajes en la República Argentina. Así que bueno, cambiamos el nombre del canal, ahora se llama Crónicas del Misterio. Disfruten esto. Par de vueltas por dentro del pasaje Ardo Rocha, que en sí es todo un edificio que ocupa una manzana entera. Yo pensé que era un pasaje como comúnmente lo conocemos todos. Dar de vuelta, no tuvimos mucha información, hasta que encontramos una persona de seguridad que nos guió más o menos al lugar donde tenemos que ir para la presentación de estos libros. Así que bueno, creo que ahora estamos llegando, adivinando por supuesto, pero bueno, seguimos en camino. Ya se cumplió el horario de las 6, hay gente que está ansiosa acá para entrar al evento. Lo que vamos a ver hoy es un compendio de los dos libros los dos que voy a presentar acá. Uno ya lo presenté en Mar del Plata, que es Aterrizajes de OVNIs en Argentina, que es un trabajo de 30 años, y el otro, OVNIs en La Plata. Lo que yo quiero transmitir a través de ese libro es la importancia del fenómeno OVNI, no solo para los que somos testigos ocasionales y comunes, sino que también estamos ante un fenómeno que se presenta con personas que están altamente calificadas, como son los pilotos. Siempre hago un breve contexto histórico de la cuestión para delinear un poco cuál es el fenómeno OVNI y en dónde estamos parados, ¿no? Sin duda alguna, el caso de Tumosis III es uno de los primeros ejemplos de un relato de lo que hoy llamaríamos una observación OVNI. Genera muchos casos de sensacionalismo, como estamos viendo acá, ¿no? La invasión de los OVNIs violadores. Nosotros en los casos de aterrizaje encontramos 327 casos negativos, de los cuales la línea negra muestra, la mayoría son casos de supuestos contactados, o, bueno, hombres de contacto y demás. Todos ejemplos de grupos de contacto que han irrumpido por el mundo, algunos con casos fatídicos como el de Estados Unidos y demás, toda charlatanería. Un caso ocurrió con Francisco García, que era una persona que decía ser un semi-marciano, que iba a hacer descender en Chascomús unas naves de Júpiter y demás en el año 73. Por supuesto no pudo lograrlo y casi fue linchado, ¿no? José de Ser también en Capilla del Monte, prácticamente armando también unas historias sensacionalistas con el tema. También tenemos los ejemplos de, por ejemplo, diarios que reproducen noticias, el tema de la presencia de
además de los objetos, extrañas figuras. Esto ha dado pie también, por supuesto, como toda la cuestión ovni, a mucha charlatanería y fraude por un lado, pero también a testimonios muy válidos, ¿no? Aparecen extrañas entidades bastante absurdas, porque ya de por sí, aclaro, el comportamiento de los humanoides, como se los llama, de estas figuras, y el comportamiento en general de todo el fenómeno ovni parece algo totalmente absurdo. Y lo que sí se da es la repetición, reiteración de distintos hechos. Quiero con este caso, que es el caso de Camet del año 68. Ahí tuvimos la intervención de un psicólogo que hace hipnosis. Hicimos 14 entrevistas con el testigo, 3 sesiones de hipnosis, y además hubo un estudio multidisciplinario con profesores de historia, bueno, con distintas profesionales, para llegar a la conclusión que llegamos en el libro, ¿no? Del testimonio de Carlos, así se llamaba, el testigo que falleció el año pasado, ¿no? La declaración hecha por el jefe de policía de la provincia de San Luis, Hugo Benjamín López, que llama la atención porque fue un caso en pleno proceso militar. Hablamos de 4 de febrero del año 78, y que los testigos, si caían en falso testimonio, iban presos. Después de una buena conferencia llena de datos técnicos, esperé mi turno y mi oportunidad para poder hacerle algunas preguntas a Ferguson. Y bueno, te hago 2 preguntas así cortitas al pie. Dale. ¿Cuál es el mejor caso ovni en Argentina de los últimos años, de los últimos 50 años, por ejemplo? Y hay un montón. A tu parecer, el más interesante. De Polanco, el de Polanco. Sí, sí. La próxima pregunta. El pasado, ¿cómo ves el pasado? ¿Cómo fue el pasado de la ufología y cómo es el presente actual 2019 de la ufología acá en la República Argentina? Y el pasado era bueno, porque nosotros incluso tenemos estadísticamente analizado la calidad de los casos de la década del 60 y 70, indica un poco el hecho de que había una gran camada que surgió en la década del 70 investigando el tema. Después esa camada dio pie a la internet. Claro. Y se empezó a perder en la investigación de campo. No hay un interés nuevo, no hay una nueva camada de investigadores. No hay nueva camada, es todo la imagen en internet, noticias falsas en internet. Claro, mucha desinformación y poco trabajo de campo, por lo que veo, es muy interesante. Y todos los grupos enemistados con todos. Claro. Es inviable. La única posibilidad es ser una nueva camada de investigadores que yo no la veo surgir. Lamentablemente, ojalá que sí. ¿El tiempo lo dirá? Pero hay gente de a poco que se va interesando en el tema. Sí, pero es todo mucho la imagen, foto, y no hay análisis. Claro, sí, estoy viendo que hay un análisis muy profundo, aparte de toda la parte de la fotografía. En páginas de internet encontrás un texto, por ejemplo, prometedor. Cuando vas al texto son 4 líneas y 5 fotos. Y bueno, los grupos, lamentablemente no los grupos civiles lamentablemente están así, peleados unos con otros. Y no hay ninguna posibilidad de unificar ese trabajo. Claro. Porque ya se intentó, yo por lo menos 16 años tuvimos tras Sí, eso. me imagino, más de una vez habrán tenido reuniones y todo eso. Falta una camada de gente joven que se entusiasme con... Claro, te entiendo, sí. Bueno, te agradezco mucho tu tiempo. Voy a pedírtelo por Mercado Libre con un autógrafo. Dale. Esas pequeñas preguntas a Carlos Ferguson. Muy interesante toda la charla. Un excelente mensaje para las futuras camadas de investigadores. Y nos estamos viendo. Sí, ¿tenías vos una? Sí, digamos, vos en este estudio, ¿qué concepción tenés de los psicógrafos solares Barravicini, que también a veces se refiere al fenómeno óptico? Es una parte más del elemento de un caso, o sea, nosotros habrán notado, puede haber un caso más preponderante que otro, que tenga más peso, evidentemente, tenemos casos con puntajes de 40, cuando en general los puntajes son de 0 a 5. Pero no centralizarnos en un caso en sí. Todo es parte de la cuestión. La psicografía de Barravicini, bueno, forma parte también del fenómeno general, pero digamos, la psicografía puede interpretarse de muchas maneras. Y no tenemos una cosa contundente que mostrar de eso. Sí las tenemos, pero aparte no se referían al ovni en general. Del futuro, de la humanidad, del hombre, de la Argentina, digamos.
Hay un montón de imágenes que hizo Parravicini en su momento, que fue en principio una de las personas que abiertamente, sí, ante los medios, dijo de que había tenido un contacto. O sea, que por lo menos fue pionero en ese aspecto también. ¿Protege de alguna manera a los pilotos? ¿Cómo, señor? La Comisión de Fuerza Aérea de Investigación, ¿protege a los pilotos ante los avistamientos o les permite...? No, digamos, yo no puedo tampoco hablar por lo que hace hoy la Comisión. La Comisión en sí lo que trata es en su momento el objetivo es explicar, dilucidar la mayor cantidad posible algunos de los casos que se presentaban a nivel aéreo. Hoy en día no hay ningún medio que se esté encargando del tema de la seguridad aérea en relación al fenómeno OVNI, a no ser en Estados Unidos el doctor Richard Haynes, que yo lo mostré al principio, que es el que está alertando en distintos organismos, y como él trabajó en la NASA tiene peso para hacerlo, sobre el tema de la seguridad aérea, porque hay aproximadamente un 4 o 5% de los casos donde hay vuelo de colisión ovni-avión, en el total estudiado. En Argentina tuvimos 51 casos hasta ahora hay 51 casos de vuelos, y de los 51 tenemos 4 casos donde hubo una cercanía muy extrema y complicada. ¿Quería saber algún detalle más bien con respecto a la primera aparición que hubo en La Plata en julio del 47? Muy poco. Sí, simplemente la fecha y sí. La aparición, nada más. Nada más, es muy poco. Ubicación, zona, características. Sí, la zona la tenemos, 26, ahí tenemos el dato exacto. Yo el otro día estuve ahí en el lugar, ya no queda nada, por supuesto, y los testigos, no hay ningún testigo por lo menos que podamos dar con ellos. ¿Hubo algún tipo de aterrizaje? No, fue un objeto que se mantuvo a cierta altura. Lo llamativo fue que el primer caso de la Argentina. Claro. Perdón, 26 y qué más. ¿Más o menos? Sí, 56 y 21, 22. Pues yo te puedo reportar uno de mis padres en Sí, esa pero fecha. lo vieron, empezó a verse ahí en 21 y después lo vieron en 25. Y los periodistas van a 25, y ahí recogen la mayor cantidad de información. Pero en realidad, unas horas antes, fue el primer caso real de la ciudad de La Plata. Pero no fue dentro de la ciudad. Fue una persona que tenía unas quintas, que no está muy identificado la zona, pero el diario El Día, en el archivo del diario El Día que está en el Senado, uno puede corroborar de que había una persona que tenía una quinta cercana a la ciudad de La Plata, dicen un hacendado, que relató el descenso de un objeto en su quinta, previo al avistaje del 11 de julio. Pero bueno, ese es extraoficial. Sí. Lo importante del 11 de julio es que fue a horas del caso de Roswell, es decir, una semana. El de Roswell fue el 8 de julio en realidad, 4 días, y del primer avistaje oficial que fue el 24 de junio del 47. No fue el sudamericano, porque también decían que había sido el primero en toda Latinoamérica, pero el primero fue en Chile, creo, y después hay otro en Venezuela. ¿Sigue negando o llevándole esos casos? Porque No, se investiga. Yo no puedo, digamos, hablar. Yo te doy mi impresión es que cambió al cambiar la directiva, la persona que dirigía la comisión, se cambió el eje a otro paradigma, que es la fotografía y filmación. Ahí queda. Nada más. Lo que ven los pilotos quedan en los pilotos, digamos. Que sepamos nosotros, sí, porque nosotros desde Porque el sabemos año... que los pilotos ven constantemente, eso lo sabemos. Sí, pero desde el año, ya te digo, 2015 o 14 te diría, nosotros no, digamos, hubo una ordenanza que prescindían de los grupos civiles y no participamos más. En la primera comisión sí había esa inquietud de hacer algo general, un estudio completo y bueno, un poco similar a lo que se hace en Uruguay. Pero después quedó con el cambio, fue imposible y bueno, hoy no tenemos contacto con lo que sí decimos es que lo que hablábamos de la variable, ¿no? Una sola variable no nos explica nada. Bueno, creo que tenemos que ir. Te hago una consulta. En los casos en los que se han reportado huellas o pasto quemado, eso,
¿Se ha analizado cómo se han encontrado elementos extraños? Sí, se encontraron, extraños no, se encontró una alta densidad, por ejemplo, en carbonato de calcio y de potasio. El caso de, eso lo hizo la Universidad de Tucumán, en el caso Trancas, que fue de octubre del 63. Trancas. Después nosotros hemos llevado, o sea, en general no se encuentra, lo que hay es una alteración del terreno por un efecto de la onda de calor tipo microondas o un crecimiento a veces anormal de la vegetación, como si hubiese habido una fuente de calor que incentivó el crecimiento. ¿Son más los casos negativos que los positivos en las apariciones de estos objetos o seres? Porque yo por lo poco que trato de escuchar, hay muchísimos casos que son los negativos para las personas. Daños corporales, en animales, en personas. Usted dice en cuanto al negativo, en cuanto al perjuicio de la persona. Claro. No, a ver, hay casos, hay que decirlo abiertamente, no es todo color de rosa. Hay testigos, una cosa es hablar acá y otra cosa es tener el encuentro en el campo a corta distancia con un efecto de calor. Hay gente que ha tenido algún problema en la visión, pérdida de cabello. Quemadura, en Brasil hubo muchos casos de quemadura. Sí. Por eso hay, son más reducidos, pero también eso tiene a veces una contraparte. En varios de esos casos usted va a encontrar que el testigo pasó en Trancas, Tucumán, que yo lo comenté recién, pasó también sin intención de la persona, pasó en Victoria también con un testigo Coleman. O sea, de repente acercarse al fenómeno o estar muy expuesto al fenómeno puede traer una consecuencia. ¿Sí? Y después hay cuestiones a veces inofensivas, ¿no? De ver un extraño, uno parece una ridiculez decirlo, pero ante una presencia del fenómeno lo peor que se puede hacer es tirar un flash o iluminar, porque puede haber una respuesta negativa, pero digamos mecánica. Pero digamos, muchos en la cantidad que yo hablo de 2000, pero en sí, de los 400 y pico de casos de tercer tipo, el mayor impacto que hay para el testigo, más que el físico, es el psicosocial. Porque la persona que ha visto, no es lo mismo ver un objeto en la noche que tener un objeto a corta distancia, y mucho menos ya aterrizando, y mucho menos ya con una presencia que rompe de fuego. Recuerda seguirme en mis redes sociales. No olvides darle pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video.